Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adi, la luz, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Los invito a que puedan entrar a la programación a través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-medio la luz. A través de esos dos canales oficiales pueden entrar a ver la programación, descargar lo que son los temazos del día y también tomar apuntes para que puedan empezar a armarse sus apuntes a través de los temazos que vamos viendo para compartir. Hoy te prometí que íbamos a tener un temazo, te prometí que íbamos a tener un súper temazo para compartir con vos, así que vamos a hablar un poquitito de algo sumamente interesante que es la ley de vibración. ¿Se acuerdan que venimos hablando en algunos programas, venimos intercalando lo que son las leyes del cosmos, las leyes del universo, junto con otros temas que vamos variando? Vimos lo que es el primer paquete de leyes, que son las leyes primordiales, que se utilizan para empezar a hacer un cambio y una transformación. En el segundo paquete de leyes ya vamos entrando a lo que es el proceso del cambio espiritual y a través de lo que son los métodos y herramientas que nos permiten hacer los cambios, a través de estas herramientas. Y esta ley de vibración lo vamos a incluir en el segundo paquete de leyes. Algo sumamente interesante para que puedan empezar a entender cómo funciona la ley de vibración a través de lo que es un concepto sumamente amplio, obviamente que es un temazo y es amplio, muy amplio, y hoy vamos a hacer un resumen de lo que es la ley de vibración, orientado un poquitito también con algunos temas también orientados a lo que es la partícula del taquión y algunas cosas más que vamos a ir incluyendo en lo que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver ley de vibración y vamos a incluir un poquitito de lo que es la información de taquión. Vamos a comenzar a hablar de este tema tan interesante que es la ley de vibración y lo vamos a hablar de una forma facilita para que se entienda, y también vamos a resumir un poco lo que es la información de esa teoría, o sea, de esa ley, para poder entender cómo funciona esta ley y cuán importante es poder hacer práctica a nivel de lo que es la parte de conexión con el mundo espiritual y la parte práctica para que entiendan bien cómo funciona el concepto de esta ley. En realidad parece una ley que es obvio, que es ley de vibración, pero en realidad encierra o tiene encriptado información que está relacionado con lo que es el concepto superior de la energía, o sea, es una ley que aborda lo que es un concepto de tecnología y de frecuencia de tecnología superior, o sea, el abordaje que vamos a hacer el día de hoy va a estar dado a través de lo que es la psicología de la conciencia extraterrestre. O sea, vamos a abordar esta ley, vamos a desarrollar esta ley a través de la psicología de la conciencia extraterrestre. Vamos a hablar de lo que es la ley de vibración. Y empezamos hablando de esta ley a través de lo que es la tecnología de esta ley. Entender no solamente por un concepto del título, sino también entender cómo funciona. Porque en realidad el concepto de entender la ley en la forma práctica y en la forma teórica, o sea, en lo que es la parte teórica y en lo que es la parte práctica, tiene algunas encriptaciones que permiten entender aún más el desarrollo de algunas leyes. O sea, entender esta ley me permite desarrollar nuevos conceptos para entender teorías y leyes de otros conceptos más complejos para comprender lo que es el sistema energético, espiritual, de ciencia y de neurociencia también. Por eso es algo sumamente interesante que vamos a empezar a compartir con ustedes el día de hoy. La ley de vibración dice:
como algo básico, que todo lo que está en el universo tiene una frecuencia de vibración. Y eso está orientado a lo que es el concepto de la frecuencia de movimiento y también lo que son polaridades. Pero nosotros vamos a sumar lo que es el concepto de taquión para que entiendan un poquitito lo que son los nuevos, los nuevos descubrimientos y también lo que es, digamos, lo que fuimos hablando con maestros, porque obviamente preguntamos cuál iba a ser el tema del día de hoy y los maestros superiores dijeron, hablen de esto unido o sumado a este tema. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que es el concepto de ley de vibración. Dijimos que todo lo que está en el universo tiene una frecuencia de vibración, o sea que vibra. Eso quiere decir que en diferentes escalas, en diferentes vibraciones, en diferentes bandas de frecuencia, cada una de las frecuencias vibracionales me va a llevar a una frecuencia determinada de lo que es también la ley de atracción o la ley de repelencia. Es importante tener en cuenta que la ley de vibración permite desencriptar conceptos que tienen que ver con la vivencia. O sea, la ley de vibración tiene un concepto de exquisitez que para entender bien esta ley tengo que estar muy, pero muy conectado a lo que es la tecnología, de lo que son los niveles superiores de conciencia. O sea, para entender la ley de vibración tengo que tener contacto y entender lo que son planetas, galaxias, universos, conceptos de galaxia y conceptos de teorías superiores. Porque la ley de vibración hace una apertura de lo que es la descripción de esta ley a través de entender lo finito de ese concepto de vivencia. O sea, abrir la ley de vibración permite que pueda entender cómo funciona el universo a través de lo que es la causa y el efecto, a través de lo que es atracción o repelencia. Y cuando pensamos o sentimos que la ley no se cumple, o sea, que no entendemos por qué no funciona, en realidad tenemos que indagar en el concepto más profundo de esa misma ley. O sea, la ley de vibración dice que todo lo que está en el universo tiene una frecuencia de vibración, o sea que vibra, que tiene un movimiento, una frecuencia, que cada una de las bandas de frecuencia tiene una determinada velocidad, una determinada frecuencia, que genera algo determinado y que me da la opción de poder seguir evolucionando. O sea, la ley de vibración como primer descripción es el movimiento, o sea, la frecuencia y el movimiento. Eso me da como resultado lo que es la vibración, o sea, lo que vibra, lo que tiene movimiento, lo que tiene una resonancia también. Y eso me da como resultado poder entender también lo que son las bandas de frecuencia o las bandas dimensionales. Aparte de esto, también tener en cuenta lo que es el concepto de energía en sí. ¿Por qué? Porque la energía es, a través de lo que fuimos viendo en el concepto de materia y antimateria, tiene obviamente una explicación compleja a la hora de entender también lo que es el proceso de vibración. Como cada uno de los componentes de frecuencia de materia y antimateria tienen una explicación que tiene que ver con la tecnología, entender vibración me ayuda a entender conceptos que no tienen explicación. Otra vez, la ley de vibración me ayuda a entender aquellos sucesos que parece que no tienen explicación o que no le encontramos una explicación. Porque la ley de vibración, al ser una ley que obviamente indaga en los conceptos de exactitud, permite que podamos entender en el momento de no comprender algún suceso o no comprender algo determinado, que esta ley, junto con lo que son los conceptos de descripción de partículas, me puedan hacer comprender por qué sucede lo que sucede.
o por qué, las diferentes descripciones que tienen que ver con la materia y con los conceptos de antimateria. Algo interesante para que tengan en cuenta, que ya veníamos hablando hace un tiempito, pero que vamos a desarrollar el día de hoy. Venimos hablando de un concepto interesante y para que entiendan, presten atención. El tema de entender lo que es el proceso de los espíritus y el proceso espiritual, unido a lo que es el concepto de materia, tiene una explicación que está relacionado con cuántica, con leyes y también con un método de comprobación. ¿Por qué? Porque al estar hablando con los maestros, la pregunta clave a la hora de comprender los conceptos de energía y a la hora de comprender lo que es el comportamiento de las criaturas, del ser humano en el plano terrestre, junto con lo que es el concepto de antimateria y el proceso del espíritu, me va a dar muchas respuestas a la hora de entender el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu, al no tener un concepto de cuerpo, al no tener un concepto, digamos, de proceso sólido, al ser espíritu es aún más rico, o sea, tiene un concepto de abundancia y de riqueza en la sabiduría, para poder indagar y estudiar los que son los conceptos de espíritu. Entonces, al tener contacto con el mundo espiritual y al tener contacto con los espíritus y al tener contacto con lo que es el mundo del espíritu, o sea, el concepto energético de materia espiritual, otra vez, el concepto energético de materia espiritual me va a permitir poder comprender los sucesos que pasan en la Tierra. Si entendemos el proceso de vibración, la ley de vibración y entendemos el proceso de partículas, vamos a poder tener más cuidado a la hora de poder generar un concepto de vivencia en el plano terrestre. ¿Por qué? Porque ahí donde estamos frecuenciando la potencia de energía o el concepto de materia o el cúmulo orgánico de materia, tengo que ser sumamente cuidadoso a la hora de poder entender cómo funciona el concepto materia y cómo funciona el concepto antimateria. Porque eso me va a dar la respuesta de un montón de cosas que suceden en el plano terrestre, o sea, cosas positivas, o sea, situaciones, momentum positivos o momentos negativos o de aprendizaje para comprender. Saben ustedes que los maestros dicen que el hecho de calificar el momento como algo negativo o algo positivo tiene un proceso de calificación, o sea, yo estoy calificando el momento como algo negativo o como algo positivo. Pero eso es relativo, ¿por qué? Porque tenemos dos conceptos para tener en cuenta. Primero, el hecho de no calificar lo que sucede o el momentum, que es algo específico que se da, una situación o un momento de instante, que eso está conceptuado en lo que es la cuántica. Y lo que es calificar el momento a través de la ley de vibración para entender por qué. Son dos conceptos diferentes. El hecho de no generar un juicio a través de lo que sucede tiene un concepto determinado por lo que es algo parcial. No lo juzgo, o sea, no juzgo el momentum, porque en realidad lo que estoy observando es algo que se está dando y no le estoy dando un concepto de calificación. Está sucediendo. Pero si yo quiero entender ese proceso o quiero entender ese momentum para entender a través de la tecnología qué es lo que está sucediendo, en realidad no se hace un concepto de calificación. Se procede al desarrollo de desencriptación a través de lo que es la ley de vibración. Son dos cosas diferentes. Entonces, la ley de vibración permite que pueda entender en diferentes niveles de conciencia el concepto vibracional, el proceso de velocidad y el proceso de frecuencia que se va dando en lo que es el plano terrestre, en otras dimensiones, en otros planetas, en otras galaxias y en otros universos. La ley de vibración permite que pueda entender sucesos que sean
algo sumamente complejo y la ley de vibración me permite facilitar el concepto de vivencia de eso que está sucediendo. O sea, la ley de vibración permite permite que pueda indagar en los conceptos de ese proceso que está sucediendo y que lo pueda transformar a través de un concepto superior por eso que estoy entendiendo. O sea, la ley de vibración es una ley que se cumple, es una ley exacta. Y es una ley que permite que pueda entender procesos complejos y hacerlos fáciles. O sea, la ley de vibración dice que todo vibra, que todo tiene un proceso de movimiento de diferentes magnitudes, un proceso de velocidad o un proceso de frecuencia o de resonancia. Y eso me da como resultado una vibración determinada. Podemos tener en cuenta el ambiente, podemos tener en cuenta la resonancia, podemos tener en cuenta la velocidad, podemos tener en cuenta diferentes procesos energéticos, podemos tener en cuenta las bandas de frecuencia, los conceptos de energía, los campos electromagnéticos, sí. Pero aparte de esto, poder indagar en los conceptos como los que vamos a ver ahora de partículas, los va a dejar pensando porque justamente estos dos temas están unidos para que puedan pensar a través de encontrar una resolución de esto que está sucediendo, o sea, ahora, en este momento, con estos dos temazos que obviamente los maestros eligieron para que podamos hacer el desarrollo. O sea, la ley de vibración dice que todo vibra, que todo tiene un movimiento, que todo tiene una frecuencia y que todo tiene una resonancia. O sea, que todo lo que está en el universo, que cada elemento, que cada situación, o sea, que absolutamente todo tiene un mínimo de movimiento o tiene una frecuencia superior. O sea, que todo vibra y que todo lo que está en el universo vibra o tiene una frecuencia de vibración. Entonces, si vamos a ese concepto, hasta entender las dimensiones, las frecuencias vibracionales, las bandas de frecuencia, los campos vibracionales, los campos gravitacionales, hasta ahí venimos genial, porque es algo que venimos viendo y que es algo que es así, a través de lo que es un sistema de comprobación. Lo estamos viendo en lo que es la parte materia. Bien. Y vamos a unir a este concepto de ley de vibración, vamos a unir lo que es el tema de taquión. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos maestros, o digamos físicos, químicos, maestros, grandes maestros que están, o sea, obviamente que están investigando, que están en el tema de lo que es el concepto, de lo que es la cuántica, la física cuántica, lo que es la física lumínica, o todo lo que está relacionado con lo que es el concepto materia y antimateria, dice, o sea, ellos dicen que, o sea, el concepto de partícula de taquión lo ponen, o sea, entre comillas o entre paréntesis, como un concepto de supuesta partícula. Bien, vamos a hablar con los maestros, vamos a hablar con los seres superiores, y ahí los maestros nos dicen y nos dan el concepto de, obviamente, ley de comprobación, el método de comprobación, para entender si es un concepto hipotético, si es algo supuesto, como dicen algunos maestros, o si realmente es un concepto vívido que se da y que tiene un momentum donde se genera un campo determinado para un fin determinado. Entonces, bien, hablamos con los maestros y los maestros nos dicen lo siguiente. Y ahí vamos a dejar ahí lo que nos dicen ahora los maestros y primero vamos a lo que es una definición básica para que ustedes entiendan. El taquión es una partícula superior a la luz. Hablamos de lo que es una partícula y ellos lo llaman de componente
momento o cuadrimomento espacial. Después hablamos de eso, pero vamos a hacer una descripción de lo que es la partícula del taquión. Partícula superior a la luz, de cuadrimomento espacial o cuadro de velocidad. Bien. Lo que es el taquión en sí es una partícula que tiene un movimiento determinado y que genera un campo determinado vibracional con un concepto de centro, que es el centro llamado que está colocado en el medio, que es el punto cero. Hace 3 años más o menos los maestros en una clase de yoga me decían, habla del chakra o punto cero. Y yo le decía a los maestros, es algo que los maestros no van a poder entender o van a pensar que es algo que no tiene relación con el concepto de las disciplinas o de la yoga o de lo que son disciplinas como Tai Chi, etc. Entonces los maestros me insistían, habla del punto o chakra cero, porque esto en 3 o 4 años va a ser algo de lo cual se va a hablar. Entonces, los maestros me dicen, háblalo en una clase con 3 o 4 explicaciones que nosotros te vamos a dar. Perfecto, se hizo la canalización y lo explicamos. Después de 2 años o 3 años nos dimos cuenta que los maestros nos venían diciendo ese concepto como un concepto del cual se iba a hablar, porque era algo que se venía observando y que era diferente a lo que era el proceso de física y de química, o de teorías de Einstein, o procesos superiores a lo que es la teoría de relatividad, o conceptos superiores a lo que íbamos viendo. O sea, las teorías que se venían practicando iban a tener nuevos conceptos que había que estudiar, porque eso era una nueva información que se estaba desarrollando. Había que llevar un proceso de seguimiento o investigación. Entonces, el taquión es una partícula, no es supuesta, es una partícula. El taquión es una partícula superior a la de la luz. Y es una partícula que genera un cuadrimomento espacial. Y ahora vamos con esto. En el caso del taquión, se dice, y obviamente después vamos a la comprobación, se dice que el proceso de aumento de energía y de velocidad de un taquión aumenta cuando el proceso está en reposo. O sea, cuando la partícula tiene proceso de reposo. Al revés de lo que es la frecuencia vibracional. O sea, al revés de lo que es la ley de vibración. Porque también vibra. Pero en el concepto de vibración determinado, supuesto por un campo energético, dice que la mayor velocidad se alcanza en los conceptos de reposo y que el punto que está en el medio, o sea, el espacio del vacío, se llama punto cero. O sea, en ese reposo, en esa estructura de punto cero, es lo que ellos también llaman el vacío, que los maestros lo llamaban vacío, o sea, ley de vacío. Pero después, indagando en los conceptos de taquión, yo le pregunto a los maestros, ¿cómo se llama ese proceso de vacío de campo que se genera cuando el taquión empieza a tener concepto de movimiento? Y nos dicen el punto cero. ¿Habrán escuchado en la Tierra y habrán escuchado en diferentes seres que hablan del punto cero y que hablan del concepto cero, o sea, del punto cero, un punto cero? ¿Por qué no hablan del vacío? Si es lo mismo, o sea, ellos lo comparan con el vacío, o sea, con la ley de vacío. ¿Por qué no hablan de vacío y hablan de concepto de punto cero? Porque en realidad es una especie de iniciar una nueva forma, o sea, un nuevo momentum que se genera en ese instante. O sea, un momento nuevo, un momentum nuevo. Entonces,
¿Por qué los maestros dicen no lo hablen como una ley de vacío? Háblenlo como una ley de punto cero. ¿Por qué? ¿Porque es diferente? No, porque tiene otro concepto. Y en ese concepto de punto cero es un punto de donde vuelve a comenzar a salir la energía por tener un proceso de reposo. O sea, ¿es algo que se puede entender? Sí, muy fácilmente. Vamos a hacerlo en gráfico. Tenemos lo que es el proceso de taquión. ¿Estamos haciendo algo determinado o no estamos haciendo nada? Y empezamos a ver que se están activando partículas. ¿Qué son partículas atómicas? No. Es algo parecido. ¿Y cuál es la diferencia entre una partícula atómica y una partícula de taquión? Que la partícula atómica genera un concepto de movimiento alrededor de forma circular y la partícula de taquión, esto explicado por seres ultraconscientes, que la partícula de taquión, y también he hecho un sistema de método de comprobación, o sea, yo le digo a los maestros, ¿será así como ustedes me lo dicen? Hacé el método de comprobación en el día. Entonces, cuando se activa la partícula de taquión, o sea, dicho por los maestros y también a través de lo que es el método de comprobación, que es un sistema superior a lo que es la velocidad de la luz, cuando se activa el taquión, lo que empieza a pasar, que empieza a generar un momento determinado, un espacio determinado y un movimiento determinado. Entonces, o sea, al principio se escuchaban unos comentarios como, ay, es lo mismo que el campo atómico, que la partícula atómica, que el átomo, lo que pasa. No. Entonces, vamos a hablar con los maestros, le preguntamos por qué. Porque esto es algo relevante, es algo trascendente por el concepto de lo que son las armonizaciones de casas, las armonizaciones de ambiente, las armonizaciones cuánticas, el hecho de la frecuencia vibracional superior cuando hay que levantar un campo energético en algún lugar, los procesos de terremotos o falta de terremotos, los procesos de calma, de armonía o también los procesos de caos. O sea, tiene un concepto de explicación vívido que me sirve para entender el día a día. No es para ir a la facultad. O sea, lo estamos hablando en criollo para que entiendan de forma tecnológica el proceso vívido del día a día. Por eso, entender este concepto es fundamental a la hora de comprender procesos como, por ejemplo, terremotos o desorden o caos o calma u orden o procesos que son de transformación. Entonces, esos procesos que se van generando y esos sistemas que se van generando son campos vibracionales, gravitacionales que se generan para que la energía se mantenga elevada. Que los lugares estén mejor, que los lugares sean cuánticos, que los lugares sean especiales, que los lugares tengan un componente energético de creación superior. Y eso permite que podamos vivir de forma más consciente, de forma más tecnológica, de forma más comunicativa, con seres de otros planos dimensionales, que podamos escuchar naves, que podamos escuchar ángeles, que podamos escuchar maestros superiores. ¿A través de qué? A través del concepto de entender lo que son los campos vibracionales o gravitacionales o campos de energía electromagnético, porque eso me permite entender cómo mejorar la vida en la Tierra, por procesos de calidad energético, por procesos de calidad vibracional. Y eso me da como resultado el mejoramiento de la vida en la Tierra, o sea, mejorar, avanzar en el concepto de la mejor vida en el plano terrestre, porque entiendo en los momentos que suceden determinadas situaciones cómo resolverlo o cómo explicarlo o cómo desencriptarlo. Vamos con esto. Tenemos el taquión. ¿Qué es el taquión? Es una partícula. Es una partícula que tiene velocidad, que genera un campo vibracional. ¿Y cómo se genera? ¿Hace mandalas? ¿No hace mandalas? ¿Qué hace? Vamos con eso. Activamos o se activa una partícula de taquión.
¿Para qué me sirve? Para entender las dimensiones angélicas y planos vibracionales, o sea, viajes interdimensionales. ¿Por qué? Porque se comprobó que a través de la activación del taquión y de partículas que resuenan o que vibran a una alta frecuencia, generan la rapidez del proceso de ida y vuelta a través de lo que son las dimensiones. Entonces, eso que es tan importante poder comprenderlo, es básico a la hora de entender el concepto dimensional o de viajes dimensionales o de transportación o de viajes interdimensionales. No es que se lo escuchamos en los dibujitos y es solamente escucharlo en los dibujitos. O sea, tiene una explicación de tecnología ultraconsciente o extraterrestre para poder mejorar la frecuencia de la vida en la Tierra. Y eso lo llevo al día a día. No es que es algo que lo veo solamente en otros lugares y después no lo aplico. Se aplica de forma metódica y a través de un concepto práctico que yo vivo durante el día. O sea, se cumplen esas leyes y se activan esas partículas a través de mi componente energético o de comportamiento. Vamos con eso. Decimos que el taquión es una partícula. Es una partícula que vibra a una frecuencia superior a lo que es la velocidad de la luz. O sea, decimos que la partícula del taquión vibra a una velocidad superior que lo que es la velocidad de la luz. Bien, decimos que es una partícula que genera más cantidad de energía y aumenta su velocidad cuando la energía del taquión decrece. Y eso está relacionado con una frecuencia de forma en general. Cuando los taquiones se activan, generan un proceso de disparo. O sea, disparan. O sea, y se genera un campo electromagnético cuando chocan con elementos sólidos. O sea, se genera el campo electromagnético o taquiónico, para decirlo de forma correcta, se genera el campo taquiónico a través del choque de esas partículas en los diferentes sistemas sólidos. O sea, no es que genera a través de lo que es un concepto o de forma o de mandala o circular o de yantra como lo vemos con los hinduistas o en Japón o lo que sea. Cuando generamos este concepto y esta frecuencia vibracional, tenemos que entender cuando se activan esas partículas por qué y cómo se comportan. O sea, cuando se activan los taquiones y vemos que esa frecuencia de resonancia se empieza a mover, vemos el comportamiento de esas partículas y por qué. Y eso me genera un campo vibracional, o sea, un campo taquiónico. ¿Y para qué sirve? Para elevar la frecuencia. ¿Para qué sirve? Para mantener los lugares limpios, purificados y que la comunicación extraterrestre, angélica y también, o sea, las comunicaciones con maestros ascendidos se pueda llevar adelante. Porque obviamente donde están generando esos campos de energía taquiónica permite la elevación de la frecuencia y la limpieza de los lugares. O sea que no está dado solamente por los lugares en donde vivimos. Está dado por lo que son los campos extendidos. Porque un campo taquiónico me permite la resonancia y la frecuencia de orden a través de un campo expansivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es importantísimo entender lo que es la ley de vibración y lo que son partículas de taquión, entender cuántica y entender otros conceptos de partícula para entender cómo funciona lo que es el concepto de transformación en los lugares, en los espacios, en los ambientes, en el planeta, en los países. Entonces, ¿cómo yo hago un desarrollo a través de desencriptar lo que son los conceptos de partículas o campos vibracionales a través de la cuántica? Hablando con seres de otros planos dimensionales. ¿Por qué? Porque ellos explican de forma práctica
cómo generar un entendimiento facilito para que entiendan la cuántica de un concepto práctico, o sea que sea práctico y que lo puedan entender. Entonces, cuando se generan estos campos taquiónicos, me permite el concepto de frecuencia de campo taquiónico que genera la elevación de la frecuencia en el lugar. ¿Cómo se genera esto? Las partículas de taquión son partículas disparadoras y generan un concepto de campo a través del choque de sólidos. Y eso genera que una vez que se activan y toman velocidad, lo hacen para generar un campo de energía taquiónica. Cuando se genera ese campo de energía taquiónica, empieza a decrecer su energía para volver a tomar más energía. O sea, cuando genera un reposo de la actividad taquiónica es cuando está tomando más cantidad de velocidad. ¿Y eso qué me permite? Entender el punto cero como un concepto de cambio y de transformación ahí en el momento. Por eso, entender el concepto de la palabra momentum es un concepto de tecnología también, porque el momentum me puede llevar a un concepto de transformación, o sea, a un concepto de totalidad, o sea, de cambio de totalidad. O sea, una totalidad de cambio. O sea, necesito que pasen muchos años, necesito que pasen muchos siglos. No, es un concepto vibracional que se da en el instante. ¿Y qué necesito tener para generar un concepto de cambio? Sabiduría. Necesito entender el concepto de sabiduría, porque al tener sabiduría y al hacerlo práctico, puedo comprender cómo se comporta el sistema de tecnología a través de poder aplicarlo al concepto de la espiritualidad. Por eso dijimos que la ciencia, la neurociencia y la espiritualidad no están separados. O sea, los campos de tecnología y lo que son los cúmulos de galaxias, las formaciones de galaxias, me da como resultado el componente energético de formación, o de co-creación, o de creación, y de desencriptación. O sea, lo que es el campo de formación o el campo taquiónico que se forma primero a través de lo que es la activación de partícula de taquión y el movimiento de su energía, o sea, el movimiento vibracional. Cuando esas partículas, a través de un concepto disparador, chocan contra los sólidos en el plano materia, se empieza a generar un campo de energía taquiónica. Cuando se genera un campo de energía taquiónica, vamos a ver que en el centro se hace un espacio prolongado, o sea, se ve bien lo que es el concepto del espacio. ¿Por qué? Porque ese concepto de espacio se llama punto cero. Y esto que hoy en día estamos desarrollando, hace 10 años atrás o 5 años atrás, también se daba, pero no lo entendían. Y lo llamaban, o sea, lo que es la teoría del vacío. Hoy en día nos damos cuenta que lo que es el concepto de punto cero me da lo que es la explicación y la desencriptación de que eso es así. Se activa lo que es una energía, un movimiento, se activa lo que es un taquión, se activa lo que es, o sea, se genera una activación de taquión. O sea, las partículas de taquión empiezan a hacer actividad, empiezan a activarse. Se activan, empiezan a chocar contra lo que son los sólidos, lo que tenés, o sea, los conceptos sólidos. Y eso me genera un campo de energía taquiónica, una movilización. Es algo que da una forma determinada y en general puede ser o un óvalo o puede estar dado por algo que no esté perfectamente formado. Bien, cuando se empieza a generar una actividad taquiónica,
lo que está en el centro, que se empieza a generar como un concepto de espacio, o sea, ese espacio bien formado que se empieza a generar en el centro, se llama punto cero. ¿Por qué? Porque a través de lo que es, no digamos concepto teórico, hablemos de concepto espiritual. Eso, a través de lo que es la lectura en el concepto espiritual, significa un nuevo momento, una nueva forma, o sea, algo nuevo que está comenzando. Ese proceso de formación nuevo es un concepto nuevo, es un momentum nuevo de cambio y de transformación, porque me está generando la elevación de ese campo, de ese espacio, de ese lugar, de ese condominio, de ese barrio, de ese lugar, de ese país. O sea, ¿y por qué es tan importante entenderlo? Para hacer de forma consciente lo que es la tecnología del mundo espiritual, aplicado a lo que es lo que antes llamaban la limpieza de casas, el corte de energías bajas en los ambientes, la limpieza de caminos. ¿Te limpio el camino? O sea, hoy en día, con la exquisitez de la explicación y la desencriptación, entendemos que la cuántica y los procesos de explicación a través de partículas y movimiento en todo lo que son campos gravitacionales, co-creación de energía, procesos de campos gravitacionales y también lo que es la parte también de concepto taquiónico. Hoy estamos hablando de taquión, vamos a hablar solamente de ese concepto. Entonces, cuando pasa esto, que se genera un concepto taquiónico, se empiezan a generar las partículas que empiezan a generar conceptos de movimiento. Entonces, a mayor movimiento y a mayor actividad de esas partículas, más velocidad, los maestros dicen en el concepto relativo que es algo que se da en lo que es la movilización cuando decrece la actividad. Vamos a hablar con maestros. Maestros, ¿cómo se genera el campo de resonancia a través de lo que es el campo que se cocrea con lo que es el campo taquiónico? A través de que la energía, cuando decrece y está en reposo, toma mayor cantidad de frecuencia, de energía y de vibración. O sea, cuando está en reposo, toma mayor cantidad de fuerza, sí. Y eso me da como resultado el proceso de ascensión a lo que son las bandas dimensionales, las dimensiones, los viajes interdimensionales, la teletransportación. O sea, ¿cómo genero yo la teletransportación? Meditando 20 horas por día, aparte. O meditando 1 hora por día. Pero ¿dónde está el secreto de esto? Es de entender, o sea, la desencriptación de cómo se realiza. Aparte de la meditación, hay una movilización y una actividad psíquica que está presente a la hora de generar esos movimientos determinados. Y también el concepto con campos taquiónicos me generan este concepto de limpieza y purificación. O sea, entender eso me da la posibilidad de poder empezar a entender lo que son las armonizaciones cuánticas, lo que son las limpiezas de casas, lo que son las limpiezas y armonizaciones de ambientes, de espacios, de países, la resonancia de frecuencias de campos determinados, y también se acuerdan lo que decían anteriormente, te limpio el camino, nena. Nosotros nos dedicamos a limpiar los caminos y hoy en día nos damos cuenta que eso que antes hacían de forma sin explicación, entre comillas sin explicación, hoy en día tiene una explicación científica espiritual que da como resultado la exactitud del método. O sea, la armonización cuántica y lo que son los procesos de campos vibracionales a través de conceptos taquiónicos permite que pueda indagar en estos conceptos. O sea,
la limpieza de caminos, todo lo que está relacionado con cortes de energías bajas, la ascensión a través de procesos dimensionales. Y aparte de esto, el concepto de entender cómo funciona la limpieza y la purificación, que me da la posibilidad de poder entender las armonizaciones cuánticas, el proceso de limpieza corporal, el proceso de limpieza a través de las casas, los lugares, los ambientes, los condominios, los países. O sea, el concepto de caos o de orden a través de los mares, a través de las montañas, a través de las llanuras, a través de los lugares poblados, a través de los lugares desérticos, a través del cielo y la tierra, a través del cosmos, a través de las galaxias, a través del cúmulo de galaxias, porque lo que son las partículas de taquión es una milésima parte de lo que es el concepto de cuántica, o lo que es el concepto de tecnología ultraconsciente o extraterrestre. Hablábamos de seres de luz. Decíamos, nos conectamos con seres de luz. Y ahora decimos que tenemos un concepto de tecnología de partículas que tiene una velocidad superior a lo que es la velocidad de la luz. ¿Y para qué sirve esto? Para entender cómo empezar a conectarme con frecuencias dimensionales o viajes dimensionales o teletransportación a través de entender lo que son los conceptos de energía y poder comprender cómo realizarlos. Y esto me da la posibilidad de poder entender la tecnología cuántica, poder entender la tecnología que viene de otros planos dimensionales. Dijimos que teníamos la conexión con seres de luz. Todos decimos, nos conectamos con seres de luz. Nos conectamos con maestros superiores. Nos conectamos con guías y maestros. Bien, después cuando yo hablo con los maestros me dicen, empezamos a hablar de ángeles superlumínicos, ultraconscientes y ángeles de tecnología. ¿Era algo metafórico? No, no era metafórico. Y ahí cuando hablamos de seres, hablamos de ángeles ultraconscientes o superlumínicos, cuando llegamos a pararnos ahí en ese concepto de comunicación, podemos llegar a entender lo que es el concepto de seres extraterrestres, porque esto es la primer parte. O sea, esto es la primer parte de pararnos en esa plataforma para poder comenzar a ascender, o sea, para poder comenzar a evolucionar. O sea, ¿qué trae esto? Esto trae que el ego se enloquezca, porque está relacionado con un concepto de desencriptación y permite que podamos profundizar en lo que son las dimensiones. O sea, que lo hagamos teórico, pero también que lo hagamos práctico. Y también que podamos develarlo a través de lo que es, obviamente, el conjunto de comunicación con los maestros para poder indagar en ese concepto. O sea, algo importante para tener en cuenta es lo que es la cuántica. Trae un concepto determinado que obviamente nos sacó adelante para poder entender lo que es la espiritualidad desde la ciencia y la ciencia de la espiritualidad, y entender un poco más desde lo que es la explicación de los seres de otros planos dimensionales y entenderlo con facilidad. Lo que antes los maestros no podían explicar, hoy en día lo podemos explicar a través de un método de comprobación dado por los maestros y transitado a través de lo que es el mundo espiritual. O sea, que podamos transitar, que yo o los maestros que están relacionados con el concepto de cuántica puedan transitar el proceso de método y de comprobación para hacer facilito el concepto de la conciencia. O sea, indagar en los conceptos de conciencia, este proceso de empezar a evolucionar a través de un nuevo nivel de conciencia.
Abrir la ventana y poder empezar a ver más allá del concepto que vemos, para entenderlo y para comenzar a perfeccionarlo. O sea, buscar la perfección en el concepto de la sabiduría para que tenga un concepto de exquisitez. Y también para que lo podamos entender a través de un sistema superior. O sea, empezar a limpiar lo que son las pantallas ilusorias del mundo terrestre para poder entrar en el concepto de luz del mundo extraterrestre. O sea, tengan en cuenta esto. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan que hablamos el hecho de que los velos se caigan? Bien. ¿Cómo hablamos del hecho de que los velos se caigan? Para que los velos se caigan, para que yo pueda despertar. Los velos de Maya se caen cuando yo voy a un nuevo nivel de conciencia. O sea, a un nuevo nivel de conciencia, Bien, aparte de esto, ir a un nuevo nivel de conciencia. Eso permite que los velos se caigan. Ver, abrir el ojo visor, dirían los maestros de la antigüedad. Bien, aparte de esto, saben ustedes que cuando empezamos a indagar en los conceptos de iluminación, el ego se empieza a enloquecer. Vamos a hablar de este concepto. ¿Cómo relacionamos o cómo entendemos lo que es el hecho de sacarnos los velos y sacarnos las pantallas que nublan el concepto de ver? ¿Tengo que viajar a Marte, a Júpiter para entender? No hace falta. Lo podemos hacer porque nos encanta indagar en lo que son los conceptos de conocimiento a través de lo que es el cosmos, los planetas, las galaxias. Pero aparte, también lo puedo entender acá. ¿Cómo funciona? Si yo tengo que sacarme los velos de Maya o de Matrix, o tengo que rasgarme los velos para poder ver, sacarme y limpiar todo lo que son los velos o las pantallas a través de lo que es el concepto holográfico de Matrix, tengo que entenderlo cómo funciona, tengo que entender cómo funciona. ¿Es algo teórico? No. ¿Es algo holográfico que está de moda? No, es algo que se puede comprender, es algo que se puede entender y es de una tecnología de comprobación para poder evolucionar. ¿Es un concepto teórico? No. ¿Es un concepto práctico de despertar? Sí. O sea, cuando empezamos a indagar en los conceptos de limpieza y purificación a través de disolver las pantallas ilusorias del mundo de Matrix, empiezo a entender que estoy despertando. ¿Pero qué necesito para eso? Tener sabiduría. ¿Qué necesito para eso? Tener conocimiento. ¿Qué necesito para eso? Estar preparado para despertar. Y entender el proceso espiritual como un concepto de ciencia práctico. No va por un lado la explicación en lo que son los conceptos de física o lumínica o cuántica. No van separados. O sea, el hecho de hacerlo práctico permite que lo pueda entender de una forma consciente, práctica y que pueda disfrutar. O sea, que pueda disfrutar de ese concepto que estoy aprendiendo para que el momentum se haga activo y que yo pueda registrar ese momento de develación a través de lo que es la lectura y a través de lo que es el despertar de la conciencia. O sea, cuando los velos de Matrix se caigan, entonces cuando yo salga lo que es el concepto de limpieza, o sea, cuando empiece a ver a través de abrir la ventana hacia el universo, que lo tengo acá. Abro la ventana y limpio los conceptos de pantallas holográficas que está dado por un concepto que explica la cuántica y que nosotros hacemos práctico, o sea, lo entendemos de forma práctica. Y eso me lleva a entender cómo funciona la tecnología superior.
O sea, hablamos de taquión, hablamos de definición de taquión, algo facilito. Te lo hice práctico, te lo hice facilito. Y no es algo teórico que lo explicaron los maestros. Fuimos al concepto de activación del taquión y al proceso de observación de cómo surge esa actividad. Cómo surge la actividad, cómo se forma esa actividad. Y también el hecho de que durante varios años estuvimos haciendo esa pregunta de qué es el punto cero. ¿Algo imaginativo? No. Y eso me da un concepto de generación y co-creación de nuevos sistemas superiores. Y entender este concepto es fundamental a la hora de poder comenzar a indagar. O sea, los seres extraterrestres explican de forma técnica el concepto de la tecnología y también obviamente del proceso de partículas superiores, de concepto materia y antimateria. La luz es una puerta. La luz sirve para iluminarse. Abro la puerta de la luz, me ilumino y camino en el concepto, obviamente, de mundo superior que se viene desarrollando. O sea, la luz es una puerta. Cuando yo atravieso la puerta de la luz porque me estoy alumbrando, me estoy iluminando, entro en el concepto de partículas, de campos, de resonancia de campos vibracionales, gravitacionales, campos energéticos, campos cuánticos, cuadrimomentos. Y eso me permite entender el concepto de la cuántica como un proceso de tecnología para poder comprender y tener respuestas a la hora que suceden hechos en el planeta Tierra. Orden, caos, transformación y tener soluciones, obviamente, facilitas, que me generen un concepto de tecnología, obviamente haciendo honor al mundo espiritual. Algo sumamente interesante es, te prometo que esto es la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte porque es un tema apasionante y obviamente es un regalo que obviamente te trajimos el día de hoy a través de un temazo que es la ley de vibración. La ley de vibración. Hablamos un poquito de partículas de taquión, pero te prometo que vamos a hacer una segunda parte para que puedas empezar a entender de forma facilita y puedas empezar a comprender a través de la pasión por lo divino lo que es la parte práctica del concepto extraterrestre, terrestre, angélico y de maestros ascendidos. Y hacer práctico el concepto materia y antimateria para poder comenzar a evolucionar. Yo soy Adi La Luz. Me podés encontrar en las redes sociales a través de lo que son YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y los buscadores, las páginas. Te invito a suscribirte, te va a encantar. Para los amantes de la sabiduría les va a encantar. Podés poner me gusta o seguir o poner seguir en la página. O podés suscribirte al canal de YouTube. Te invito. www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adi-la luz. O podés encontrarme en Facebook a través de www.facebook.com/adi-certeza. Podés poner me gusta o seguir la página. Hoy vimos a través de un temazo ley de vibración con lo que es el concepto de explicación práctica y teórica de lo que es la energía del taquión, abordado a través de lo que es la psicología de la conciencia extraterrestre. Que tengas un muy feliz día. Le damos las gracias a YouTube
a Facebook, a Instagram, a Twitter, a las redes sociales, a los buscadores, que nos dan la posibilidad de expandir todo lo que hacemos y que podamos llegar a todos todísimos los rincones del planeta. Muy feliz día, esto es Conectados al Ser. Yo soy Adi La Luz y te espero en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. ¡Feliz día!